Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos en una edición más de Creciendo con BNI, el streaming que desde Oficina Nacional de BNI Costa Rica organizamos con muchísimo cariño y muchísimo entusiasmo para todos los empresarios del país y de la comunidad de BNI Costa Rica. Mi nombre es Roberto Mesén, orgulloso miembro de BNI Costa Rica, y para hoy tenemos un tema bastante interesante que creo que nos puede ayudar muchísimo a todos los empresarios, y es el manejo del tiempo. Sin duda alguna, el tiempo es uno de los principales, si no el principal activo que todos los empresarios tenemos, pero en muchas ocasiones tal vez no sabemos cómo poder organizarlo de una forma más efectiva y eficiente. Por lo menos a mí, a nivel personal, me pasa muchísimo eso. Tengo muchas deficiencias en ocasiones de un manejo adecuado del tiempo y tal vez empiezo a hacer algo y no lo logro terminar y se aplaza un poquito más en ese proceso. Precisamente hoy invitamos a Manfred Lutz, a quien le vamos dando la bienvenida acá a la transmisión, que es miembro de BNI Fortaleza y experto también en manejo del tiempo para conversar un poquito sobre este tema. Manfred, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto, y saludos a todos los que nos están escuchando. No, muy bien, gracias a Dios, todo en orden y muy contento de estar acá. Qué bueno, qué bueno. Más bien, muchísimas gracias por sacar este espacio también para compartir este conocimiento en un tema que es muy, muy importante realmente y más en la actualidad. Así Eh, es. Manfred, antes de ya entrar al tema como tal, me gustaría que los miembros de BNI, todos los que nos están escuchando en la transmisión, te conozcan un poco. Entonces, voy a hacerte la primera pregunta, pero normalmente los invitados del programa dicen que es de las más complicadas que pueden responder durante todo el programa. Pero a ver qué tal te va vos. Sí. ¿Quién es Manfred? ¿Quién es Manfred Lutz? ¿Cómo te definirías vos? Bueno, pues en mi caso, me defino más que todo, primero, en base realmente pues a las prioridades, ¿verdad? Primero, para mí lo más importante es Dios, entonces pues me defino como creyente y cristiano, seguidor de Dios, que creo que eso es lo más importante al final de cuentas. Y luego, pues pondría a la parte de la familia. Entonces soy papá de dos hijos hombres, dos hombres que tienen 9 y 7 años, entonces ya con eso uno se puede imaginar que mi casa conmigo yo todos los días es un terremoto, ¿verdad? De juegos y gritos y de todo, ¿verdad? Y fútbol y todo, ¿verdad? Entonces, esa parte es bien importante. Al final de cuentas, uno hace pues todo pensando pues en los hijos y la familia, ¿verdad? Bueno, tengo mi esposa, ¿verdad? Entonces, mi esposa y mis dos hijos, dos perritas, y esa es mi familia. Y después pues viene la parte del trabajo, ¿verdad? Donde ahí pues lo que más siempre me ha gustado realmente, a pesar de que no es la profesión, digamos, de que uno realmente estudió, pero todo lo que tenga que ver, digamos, con la parte de creatividad y con la parte de productividad es de las cosas que más me apasionan, porque para mí esas dos cosas realmente son claves para el éxito en lo que uno pues quiera desarrollarse. Ujú. Claro, claro, qué interesante es esto que mencionas y estoy completamente de acuerdo con vos. Y vamos a irlo desarrollando un poquito más porque hay muchas preguntas sobre ese tema. Que voy a hacer un paréntesis, Manfred, para Ujú. aprovechar y ya todas las personas que nos están viendo, eh, quienes deseen hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, enviar saludos también en esta transmisión, pueden hacerlo acá en la sección de abajo de comentarios de este video, tanto en LinkedIn como en YouTube, como en Facebook, que estamos transmitiendo por allí. Y vamos a tratarlas con Manfred también para poder evacuar cualquier duda que puedan tener. Ujú. Manfred, ¿cómo entras vos al mundo del manejo del tiempo? ¿Cómo empiezas este giro de negocio? Ujú. Sí, eso es vacilón esa historia, pero yo siempre la cuento y siempre pues le echo, no la culpa, pero en realidad tiene que ver mi esposa mucho, ¿verdad? De cómo me metí. Estaba yo trabajando, de profesión, digamos, soy médico, ¿verdad? Y estaba trabajando en la industria farmacéutica en una empresa grande de estas multinacionales, ahí la presión pues es muy grande, entonces pues eso mismo que vos dijiste al principio, me estaba costando mucho la parte de manejo de tiempo, que es algo que, por cierto, no es como que habrá gente tal vez un poco más organizada que otros, pero realmente no es algo como que con lo que uno nace de forma natural, ¿verdad? Entonces sí, estaba pues realmente estresado porque no me daba tiempo, me sentía atrapado por el tiempo, por eso la compañía mía se llama Atrapados Anónimos. Y entonces cuando llegué y me casé,
Entonces ya me empezó a reclamar, como era lógico, porque tenía que trabajar noches, fines de semana, entonces me reclamaba que no tenía tiempo para ella y tenía Ujú. toda la razón al final de cuentas. Entonces, cuando ella me puso casi con un ultimátum, ¿verdad? Eso fue lo que me hizo tomar acción, porque es vacilón, muchas veces uno dice, hoy sí, yo sé que tengo que hacer eso y lo pospongo, y en qué momento, Ujú. ¿verdad? Suena redundante, necesito sacar tiempo para sacar tiempo, ¿verdad? Y Claro, entonces, pero hasta que pasa algo así que lo mueve a uno, uno toma acción. Entonces, gracias a eso tomé acción y empecé realmente a estudiar todo lo relacionado con el tiempo, libros y libros y cursos y todo, para yo buscar cuáles eran las mejores formas de organizarme. Ahí me fue ayudando realmente lo que fui aprendiendo. También me di cuenta de que hay cosas que funcionan muy bien y otras tal vez no tanto, pero luego entonces ya cuando empecé a ver el resultado, yo dije, no, esto es magnífico y entonces me empezó a apasionar. Y cuando ya, digamos que lo dominaba, por así decirlo, aunque siempre uno sigue aprendiendo, claro. pero cuando yo veía a los compañeros míos, yo dije, y en ese estrés que vivían, yo dije, no, pues esto realmente les podría ayudar. Y ahí fue donde vi la oportunidad de fundar la empresa para ayudarle a las demás personas, porque yo creo que todos necesitamos ese tipo de organización. Entonces siento que es algo muy bueno porque me da la oportunidad realmente pues de ayudar a otros a eso, a que pues cumplan con el día a día, van en su estrés y que tengan pues esos momentos de calidad con su familia. Así que pues fue gracias al ultimátum de mi esposa que realmente pues en esto, ¿verdad? Fue algo positivo desde ese punto de vista, Sí, porque así empiezas a ayudar también a muchas personas que lo necesitamos. exacto. Manfred, ¿cómo llegas vos a BNI también? Que siempre me gusta mucho preguntar esta parte y conocer un poquito esa historia detrás del miembro de BNI también. ¿Cómo llegas a la organización? Sí, 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 fue vacilón, porque puse algo en LinkedIn, ¿verdad? No me acuerdo exactamente qué, y entonces me contactó Alejandra Castillo, Ajá, que trabajaba, ¿verdad? En BNI, y entonces me mandó un mensaje de que había algo, digamos, como algo de referencias, o no me acuerdo qué, ¿verdad? Pero que entonces quería como algo interesante, y entonces me invitó. Y fui, de hecho fue rápido, fui como esa misma semana, me parece, yo creo. Y tuvimos una de esas reuniones ¿cómo le llaman? Pues como de presentación, porque todavía ajá, realmente era para entrar al capítulo Fortaleza que todavía no estaba. ujú. Entonces, de hecho, fui de los primeros, digamos, miembros de Fortaleza. Tuve que esperar bastantes meses a que ya se formalizara el mes, digo el mes, el capítulo, ¿verdad? Pero entonces sí me metí porque sí, yo le di mucha oportunidad en realidad con la parte de, bueno, como sabemos, ¿verdad? Aquí viene de la parte realmente de referenciar y hacer este networking que nos podía Ujú. ayudar y vi pues realmente que me podía ayudar a darme pues a conocer la empresa más que era nueva. Claro. Entonces fue pues sí, gracias a Alejandra que me invitó, pero yo ya Alejandra lo hacía, es que ya yo la conocía por Aldeas SOS, porque ella también estuvo, yo había contactado a Aldeas SOS, que yo soy amigo, ¿verdad? Como ellos le llaman, Ajá, y les había contactado para ver si hacíamos una charla para los también amigos de Aldeas SOS. Entonces ya como que había ese contacto inicial ajá, y después ella me contactó por ese medio, por LinkedIn. claro. Me llama mucho la atención de esta historia porque lo que te iba a preguntar a continuación era qué fue lo que más te llamó, por ejemplo, de una reunión de BNI. Ujú, Eh, pero normalmente cuando hago esta pregunta ya es cuando un invitado ha llegado a un grupo, a un capítulo activo, y ya está ujú, sesionando. Vos no llegaste a un capítulo activo, llegaste a uno de ujú. formación y en los inicios. ¿Qué fue entonces lo que te hizo clic con BNI y dijiste, sí, tengo que estar acá y tengo que dar esa oportunidad de cierto tiempo para que el capítulo se conforme? Sí, 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 imagínate que estuve prácticamente como un año en espera, pero no Ujú, estuve, a pesar de un año en espera, realmente la ventaja también es que pude hacer un montón de networking con otros ujú, capítulos, entonces realmente no fue un año, digamos, desperdiciado, por así decirlo, sino más bien un año donde estuve bastante activo, inclusive con gente de otros países. Y lo que me llamó la atención, digamos, es que sí vi como inmediatamente, yo creo que el beneficio, en el sentido de que yo dije, mira, aquí de veras uno puede ayudar a abrir puertas a otras personas y que otras personas le abran las puertas. Yo lo veo como mucho a veces como un puente, ¿verdad? ujú. Realmente, que, ¿verdad? Que necesito contactar con tal empresa, digamos, y que tal vez alguien lo conoce, entonces es el puente.
Porque sí, Ujú, definitivamente, como ya hemos hablado muchas veces en BNI, el hecho de entrar caliente, ¿verdad? No, un contacto caliente y no frío, pues ujú. ayuda muchísimo, ¿verdad? Esas recomendaciones y todo eso yo creo que es un diferencial enorme. Entonces yo sí pude ver ese potencial en tener pues estos contactos por medio de BNI. Entonces, a pesar de que sí, el capítulo no estaba formado, sí pude ver realmente el potencial. Y también otra cosa, yo lo veo y yo lo he hablado muchas veces, digamos, que hay gente que me ha dicho, cuando yo los invito, me dicen, yo ya estuve en BNI y no me gustó o no me sirvió. Pero yo digo, al final es una herramienta, depende cómo uno la utilice. Entonces yo Ajá, siempre uso lo del martillo, digo, con un martillo uno puede destruir o construir, claro. ¿cierto? Es la misma herramienta, pero uno puede tener dos resultados diferentes. Al Ujú, final es lo que uno haga. Si yo, digamos, estoy en BNI y no hago absolutamente nada, o sea, me quedo ahí tranquilo y no hago nada, realmente esa inactividad, pues al final uno va a decir, no, no me sirvió, porque tampoco ujú. es que la gente va a estar encima de uno buscándolo, o sea, uno tiene que ser muy activo y aprovechar la herramienta, pero al final para mí es una herramienta y cada uno todo lo aprovecha de la mejor forma, y el que sabe aprovecharlo más, entonces ve que BNI sí le va a ayudar. Y el no que no, pues creo que pues no aprovechó al final de cuentas y tal vez es porque no le vio eso y pensó que tal vez era diferente. Pero no, yo sí le veo mucho potencial y hay que saber usarlo, ¿verdad? Claro, claro, exactamente, muy, muy buena reflexión. Manfred, voy a hacer acá un paréntesis, el primero, Ujú. para saludar también primero a Yajaira Chinchilla de Oficina Nacional, que nos dice hola a ambos, y acá nos hace un complemento de lo que vos mencionas del capítulo de información, y dice Yaja, formar parte de un capítulo de información ofrece una oportunidad única para desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación. Al estar involucrado desde el principio, los miembros pueden aprender y crecer juntos, construyendo relaciones sólidas y de confianza. Así es, tiene muchas ventajas también y muchas Sí. posibilidades este otro proceso. Eh, y quiero darle también el saludo a don Miguel Ángel Ñáñez Aiscorbe, que nos saluda desde BNI Perú. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel, por acompañarnos en esa transmisión también y un placer saludarlo por acá. Manfred, entrando un poquito ya en materia del tema de este streaming, ¿por qué consideras vos que es importante lograr implementar técnicas para administrar de mejor forma el tiempo? Y creo que me adelantaría tal vez un poquito porque es importante administrar bien el tiempo en la actualidad. Ujú. Sí, para mí realmente y para muchos de las personas exitosas, cuando uno revisa y lee, ¿verdad?, de cuáles son sus claves, muchos mencionan realmente la parte de administrar el tiempo. Ujú, Que si hablamos estrictamente, uno no administra el tiempo, sino uno administra las cargas que uno tiene durante el día, porque al claro. final ahí es donde viene la reflexión de que todos tenemos exactamente la misma cantidad de tiempo. Es más, Ajá, prácticamente es, yo creo que el único recurso donde absolutamente todo el mundo tiene exactamente lo mismo. Todo el ujú, mundo tenemos 1440 minutos, nadie tiene más. Ni el Bill Gates, ¿verdad? Ni Steve Jobs, que lograron todo, tenían más minutos. claro. Entonces ahí donde uno dice, ¿cómo es que hay gente que logra el éxito, verdad? Si al final de cuentas no es que tiene más tiempo. Pero entonces lo que es administrar realmente la carga de trabajo que uno tiene y Ujú, especialmente no desperdiciar ese tiempo, porque yo creo que es de las peores cosas. Yo siempre digo a mis hijos, perder el tiempo es de lo peor porque uno no lo recupera. claro. Entonces, es de las cosas más importantes. Entonces, si uno tiene esa misma cantidad de tiempo y de carga de trabajo, entonces ahí es donde realmente viene la parte importante de administrarlo, porque ahí es donde realmente uno va a identificar, pues, qué cosas son las más importantes y cómo lograr entonces el día a día. Entonces, es Ujú, muy importante porque todos tenemos un montón de cosas que hacer y hay que organizarse bien y hay que planificar. Y el que no lo hace, entonces ahí es donde viene la parte de donde sí, pues va a posponer, se va a atrasar, y si uno se ujú, atrasa, viene entonces el estrés, viene entonces el sacrificio de la familia, y todo eso conlleva, digamos, a un montón de consecuencias que pueden ser pues muy, muy graves. claro. Entonces, realmente, cuando uno lo administra, ¿por qué es importante? Porque va a lograr realmente cumplir con el día a día, con todas esas tareas, va a llegar, como digo yo, en la noche, con esa tranquilidad, con esa serenidad y esa paz para estar con la familia y aunque uno vive solo, para estar con uno mismo, pero relajado, no Claro. llegar agotado, que eso es lo que es terrible, sino con esa satisfacción de que uno logró las metas
y va a tener uno tiempo para realmente uno mismo, que eso es bien importante, el autocuidarse, ¿verdad? Y ese estrés entonces va a bajar. Entonces realmente es clave porque vea, o sea, ve lo que uno consigue. Entonces cumplir con las metas, inclusive entonces si uno lo maneja bien, duplicar esa productividad, entonces ahí donde uno puede entonces llegar y sobresalir con el trabajo y luego entonces tener ese tiempo de calidad para uno mismo o para la familia y bajar el estrés. Entonces realmente es mucho lo que uno logra cuando uno administra el tiempo y realmente es donde uno logra pues el éxito, ¿verdad? En la vida y en lo familiar. Claro. Sí. Vos mencionabas que todos tenemos las mismas 24 horas del día y es una verdad que es innegable en realidad. ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos que podemos llegar a tener las personas que no sabemos o no hemos logrado administrar de la mejor forma posible esas cargas de trabajo que mencionas o administrar el tiempo Ujú. bien? Sí, esos obstáculos al final, digamos, los podemos poner en el grupo de distracciones, porque el Ajá, asunto es ese, es no perder el tiempo, ¿verdad? Porque al final no es que nos hace falta el tiempo, es que perdemos el tiempo. Eso lo ajá, dijo Séneca. Y entonces, ahora tenemos, digamos, el mayor distractor, puede ser el mayor amigo y el mayor enemigo, que es ese que yo sé que cada uno tiene la parcita, el celular, ¿verdad? sí, Entonces, el celular, digamos, a mí me encanta hablar del tema del celular y yo me iría horas de horas hablando del tema del celular, que vino a facilitarnos muchas cosas y nos ayuda mucho y realmente nos puede, sí, pues ser un gran colaborador y tener ahí el acceso a un montón de cosas en la mano, pues literalmente en la mano, nos ayuda mucho. Pero nos distrae, ese es el peor enemigo de la productividad porque nos distrae mucho. Entonces hay que saber realmente manejarlo. O sea, es como lo ven ahí, es una herramienta que se puede ujú, aprovechar o desaprovechar. Igual el teléfono se puede aprovechar o desaprovechar. Entonces hay que saber manejarlo, pero claro, nos distrae demasiado. Y claro. entonces, y nos hace adictos. Y entonces realmente queremos sentarnos a trabajar y entonces nos entran los emails y los mensajes y las notificaciones, entonces nos distrae. Ese es un gran obstáculo de la productividad o del manejo de tiempo. El otro son los mismos correos electrónicos, ya sea que uno esté frente a la computadora y entonces le están entrando o en el celular, eso también nos distrae mucho. Ujú, Otro obstáculo es eso mismo, como digo, que uno no nace eh, como tan organizado. Habrá gente que mejor que otros, ¿verdad? Pero sí son habilidades que es mejor, digamos, pues afinarlas para aprender bien a organizarse, a planificar, identificar esas prioridades. Y entonces ujú, es eso, no tener claras las prioridades y a veces uno piensa que tiene claras las prioridades, pero lo vacilón es que lo que uno hace día a día no va alineado a esas prioridades ajá, y uno tal vez no es tan consciente de eso. Entonces, eso también. Otro, pienso yo, obstáculo en muchas empresas es que padecen de lo que yo llamo reunitis, de reuniones, ajá, ¿verdad? Demasiadas reuniones y hay muchísimas cosas o estudios interesantes con las reuniones de cómo nos quita tiempo, porque sí, hay empresas donde hay gente que pasa todo el día en reuniones, de las sí, 8 horas, 6, 7 horas en reuniones, entonces realmente no logra avanzar. Otro podría ser que cuando estamos con mucho estrés y sentimos que hay muchas cosas que hacer, entonces tratamos de hacer el multitasking, ¿verdad? O ujú, multitarea, y entonces uno piensa, mejor va a hacer varias cosas a la vez para tratar de avanzar, y eso es una trampa, es la trampa del multitasking. ujú, Y otro más que podría agregarte es el de no descansar. Entonces, uno muchas veces dice, no, como todo tanto que hacer, ¿cómo voy a descansar? Y al final ya se ha demostrado, ¿verdad? Los estudios que entre más, o mejor dicho, el no descansar, realmente al final hace que uno sea menos productivo. Entonces la gente no descansa, he visto que gente no almuerza o almuerza a las 4 de la tarde o almuerza ahí frente a la computadora escribiendo, ¿verdad? Al mismo ujú. tiempo. Todo eso realmente hace que el cerebro se quede pues agotado y al final del día entonces llegamos con esa sensación de abrumado que uno dice, es que no puedo hacer nada, ¿verdad? Necesito ya llegar a acostarme porque ya no aguanto. Eso es Claro, por eso, porque no se descansa. Entonces, todos esos son obstáculos que nos rompen, ¿verdad? Y nos evitan esa productividad que uno busca. claro. Qué interesante esto que mencionas, porque em, desde un punto de vista
esos obstáculos o esos retos que tenemos durante el día nos afectan a todos en cierta manera, en cierto grado. ¿Cómo puedo yo identificar, por ejemplo, el top 3 de esos obstáculos que me van a robar ese tiempo, que me están quitando ese tiempo durante mi jornada laboral? Y una vez que los identifico, ¿cómo recomiendas vos empezar a irlos eliminando? Ujú. Sí, ese, digamos, hay que ser ahí donde uno, como digo yo, uno a veces tiene que ser brutalmente honesto, ¿verdad? Con Claro. uno, con uno mismo, y a veces cuesta, pero yo siempre le digo a la gente que sea honesto, que al final de cuentas es algo entre usted y usted, ¿verdad? Nadie más Ujú. realmente lo está vigilando, y que sea pues honesto a la hora de analizar el día, porque muchas veces a veces no aceptamos tal vez, digamos, cuáles son las distracciones. Digamos, el celular, que yo diría que casi que todo el mundo va a tener en el top 3, ¿verdad? Uno tiene que realmente ser, como digo eso, brutalmente honesto y aceptar si el celular realmente uno tiene algún tipo de adicción. Primero, si tienen, no se sientan mal porque ya los estudios han encontrado 8 de cada 10 personas tienen adicción. Y yo creo, viendo a la gente, que casi que 10 de cada 10, ¿verdad? O sea, realmente casi todo el mundo. Cuesta Sí. mucho, es muy atractivo. Y entonces ahí donde uno tiene que ser honesto, identificar realmente puedo o no estar separado del celular, porque hay gente que ni siquiera puede estar separado, o sea, en la casa tiene celular, hay ruido en el cuarto y está en la cocina y como que siente que le hace falta, entonces tengo que tenerlo ahí a la Ujú. parcita, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos, hay que ser realmente hacer ese autoanálisis, es la forma, digamos, de identificar realmente cuáles son las distracciones, y ok, el celular realmente me distrae o no, puedo estar sin el celular, sí o no, lo primero que me levanto lo veo, sí o no, ¿verdad? Y luego, entonces, también lo demás sería analizar realmente cómo es la práctica, ¿verdad? Que uno está haciendo. ¿Estoy haciendo multitasking? Sí o no, ¿verdad? Ujú. Digamos, los correos me están distrayendo mucho o no. Sí, de veras, tengo muchas reuniones, o los compañeros en la oficina, de verdad, si se va a la oficina, me vienen a distraer mucho, ese no lo había comentado, pero ese es otro. Entonces ahí es donde uno puede analizarlo, o sea, realmente sentarse y analizar el día, hacer como una auditoría del día de uno, identificar. Y ya una vez que uno los tiene identificado, entonces ya ahí sí hay que, pues, lidiar pues, con cada uno. Ya habría que entrar, digamos, como en estrategias para cada uno, que ahí se nos va bastante rato con cada uno, y Claro. cada uno es una buena conversación que se puede tener, ¿verdad? Pero lo primero es eso, es identificarlos, y ya después entonces ver diferentes cosas que pudiéramos hacer, ¿verdad? Pero ya habría como que ver uno por uno, ¿verdad? Claro. Manfred, ahora que mencionabas el celular, por ejemplo, he leído y he escuchado que una de las recomendaciones que se da también para reducir el uso del celular durante la jornada es apagar las redes sociales, en Mm, el sentido de quitar notificaciones, por ejemplo, y no solamente de redes sociales, sino también de otras aplicaciones que uno puede llegar a tener para que el teléfono no esté sonando y sonando constantemente. mm, Esto realmente funciona o ayuda a reducir tal vez un poco esa necesidad de estar tomando el celular ujú. ya de esa forma. Sí, 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 sí se ayuda. De hecho, la recomendación que yo doy es en general quitar todas las notificaciones, imagínate, todas, para los valientes que se atreven a quitar todas, ¿verdad? Porque cualquier ruidito ya lo va a desconcentrar a uno. Entonces, Ujú. si, digamos, si vos estás ahí trabajando y suena cualquier notificación, inmediatamente uno va a querer ver quién es. Y Ajá. puede ser que esa notificación no sea importante, pero ya esa desconcentración ya hace que uno pierda tiempo, y volver a concentrarse o llegar a ese nivel donde uno estaba toma varios minutos. Inclusive Ujú. los estudios dicen 23 minutos, imagínate. Mm. Entonces se pierde mucho. Claro. Entonces, sí, lo mejor es quitar las notificaciones. Y aquí entonces mucha gente dirá, uy, pero entonces ¿cómo me entero de las cosas, verdad? ¿Y cómo me Ajá. entero del WhatsApp? Y no quiero perderme si es un mensaje importante. Entonces lo ideal ahí es calendarizar los momentos en que uno va a revisar el celular, o sea, tener Ajá. la intención. Entonces, yo le digo a la gente, si usted es muy activo en el WhatsApp, ¿verdad? Y necesita realmente verlo con mucha frecuencia, entonces véalo cada 25 minutos, digamos, a las 9:25, a las 9:55, a las 10:25. Hay 5 minutos,
pero el resto, ¿verdad? Simplemente ni lo vuelve a ver. Ya usted sabe que lo va a ver en 25 minutos. Si la Ujú, gente no está activa, puede ser cada hora o cada 2 horas, dependiendo. Pero entonces ya uno tiene la intención, que voy a revisar los WhatsApp, voy a sacar los WhatsApps, o sea, dejarlo en cero, todos los mensajes y listo. Pero ya ujú, uno no lo distrae de la tarea que uno está haciendo. Igual claro. pues con redes sociales, si para usted es muy importante, ¿verdad? Las redes sociales, entonces también dice, ok, voy a verlo los últimos 10 minutos de cada hora, los últimos 5 minutos, pero ya entonces hay esa intención y ya el resto, los 50 minutos, está uno concentrado. Entonces uno evita distraerse, porque ahí es donde está la clave, no lo Ujú, distrae. Pero sí, eso sí sirve, quitar todas esas notificaciones. Pero ve qué curioso que el celular distrae tanto que aún apagado, a la par de uno, ahí en el escritorio, lo distrae a uno, o ujú, vuelta abajo, ya los estudios lo han mostrado. Entonces, realmente, si uno va a hacer, digamos, una tarea muy difícil, donde uno dice, necesito concentrarme, ¿verdad? ujú. Totalmente, porque esto me va a exigir mucho mentalmente, lo mejor es coger el celular y dejarlo en otra habitación. ¿Para qué? Para no tenerlo ni siquiera así cerca, ¿verdad? De uno, porque el hecho de tenerlo ya afuera, ya significa que ya uno no ya uno sabe que tengo que hasta pararme para ir a buscarlo. Claro. Entonces ya hay un obstáculo, pero si uno lo tiene a la par, aunque esté apagado, uno lo vuelve a ir y uno ya piensa, uy, ¿será que me habrá llegado un email? ¿Qué me habrá pasado? Un WhatsApp, ¿verdad? Entonces, inclusive apagado, a la par lo distrae uno. Ve que increíble, ¿verdad? Claro, Lo atrayente que es, ¿verdad? claro. Es esa necesidad que hay de estar conectado a través Ujú. del celular. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, Qué, eso es una muy buena recomendación, quitar las notificaciones. qué interesante. Manfred, vos hace unos minutos mencionabas la importancia también de agendar eh, diferentes acciones o actividades que voy a tener durante el día. ¿Cómo Ujú. recomendarías vos el uso específicamente de la agenda para poder organizar de la mejor forma posible el tiempo y priorizar las acciones que uno tiene que hacer? Y lo pregunto porque he escuchado varios amigos que, por ejemplo, ellos les gusta preparar el día, por ejemplo, hoy en la noche lo que van a hacer mañana, Ujú. pero les pasa que tienen una lista, la lista to do de 4 puntos que quieren hacer en ese día, pero al final terminan el día y no hicieron ninguna de las 4. Ujú. ¿Cómo poder contrarrestar esto a través del uso adecuado de una agenda? Sí, sí, exactamente. Para mí, digamos, agendar todo o calendarizar todo, digamos, es la clave, es de las claves Ujú, más importantes para realmente ser productivo. Porque yo digo, lo que no se calendariza no se hace, básicamente. ajá, Entonces, digamos, una lista to do, ¿verdad? Sí es bueno tenerla, tiene ahí sus pros y sus contras. Yo recomiendo que la lista to do sea lo que yo llamo visualmente organizada, o sea, organizarla, no una lista hacia abajo, sino más bien tipo mapa mental, porque eso nos ayuda a que sea mucho más fácil para el cerebro verla y nos ujú, obliga a hacer folders. Entonces, no va a estar todo en una misma lista, sino son varias listas pequeñitas. Pero claro. entonces ahí uno apunta todo para que uno no se lo olvide. Pero Ujú, luego sí, ya sea el día anterior, al puro final o el mismo día, esa es la recomendación. Entonces uno dice, ok, esto es lo más importante y lo que voy a hacer. Pero entonces uno lo pone en el calendario, porque es donde tal vez muchos fallan. Dice, sí, yo tengo que hacer estas 4 cosas. Ok, tengo una reunión a las 9 y eso es todo lo que me aparece en el calendario, las ujú, reuniones. Entonces ya uno se sienta a las 8, digamos, y ve a ver qué hace, y llega a la reunión a las 9 y ya a las 10, entonces, bueno, voy a ver qué hago. Entonces, en eso de que voy a ver qué hago, ahí es donde uno pierde mucho tiempo, donde el cerebro ve esa lista to do y dice, oye, voy a empezar con esto, no, la verdad es que mejor me cambio, y vienen las distracciones o las tentaciones, y ahí es donde uno coge redes sociales, ¿verdad? Y cuando se ujú. da cuenta es mediodía y uno no avanzó. Pero Sí. si uno ya tiene apuntado, ahí es donde viene la clave, es realmente bloquear el calendario y apuntar a las 8 voy a hacer este informe de ventas, digamos. Entonces vos lo pones ahí a las 8, a las Ujú, 9 de la reunión, a las 10 voy a descansar, digamos, de 10 a 10 y media voy a tomarme el break. De 10 y media a 11 y media voy a revisar los emails. Todo el ujú, resto del día apagado, cerrado. De 11 y media a 12 voy a hacer, digamos, una presentación, por decir algo, ¿verdad? Y preparar. Entonces ya uno tiene realmente apuntado lo que uno tiene que hacer. ujú, Y el asunto entonces, ya una vez que uno tiene todo eso lleno, viene toda la parte importante de cumplir el calendario, que este también donde pudiera uno fallar, pero ahí claro. es donde viene entonces evitar esas tentaciones. Entonces, si yo de 8 a 9 voy a hacer esa, ese informe de ventas,
se respeta tanto como si uno estuviera con un cliente, porque si uno está con un cliente, uno no se distrae por nada, está totalmente, ¿verdad?, sobre el cliente. Claro. Entonces ahí esas reuniones de uno con uno son las más importantes, porque es donde realmente uno va a avanzar y dice, ok, ahí por una hora voy a dedicarme solo a eso, no voy a ver emails, no voy a ver WhatsApps, nada. Entonces ahí evito distracciones y ahí es Ujú, donde uno se siente productivo, porque se termina esa hora y de veras uno solo hizo eso y cumplió y dice, wow, sí lo logré. Entonces ujú, viene esta satisfacción de que sí se puede. Y entonces ahí uno va realmente cumpliendo sin distraerse el calendario. Y eso le da a uno también mucha sensación de control, porque al final de cuentas uno no se deja distraer por esas mismas, valga redundancia, distracciones. claro. Porque si yo me siento y dice, voy a hacer un informe de ventas y me entra un email y lo contesto, entonces ya ahí me distraje, pero ya dice, ok, ya el email me está dominando. Y me entra un Ujú, WhatsApp, entonces ya estoy. Entonces ahí es donde uno está reaccionando ante a todo, digamos, ese ambiente. Y ahí es donde uno claro, pierde el control. Entonces claro. la clave realmente es eso, o sea, realmente organizarse en base a prioridades, ponerlo en el calendario y cumplirlo. Evitar realmente esas distracciones y esas tentaciones para que realmente al final del día uno dice, cumplí lo que tenía que hacer y ahí es donde uno se siente realmente pues satisfecho. Pero sí, eso es clave realmente, calendarizar todo. Claro, genial. Bueno, quería hacer una consulta de Yajaira que me parece muy, muy interesante, pero antes de hacerla, quería hacerte otra consulta que me surgió de la respuesta anterior. Ujú, Cuando vos mencionas, por ejemplo, la parte de la calendarización en la agenda, y he escuchado también y he leído que se recomienda, por ejemplo, trabajar en bloques de unos 50, 55 minutos, ujú, tener 5 minutos de descanso antes de iniciar el siguiente bloque y así ujú. sucesivamente. ¿Qué tan efectivo es esta dinámica? Sí, 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 esa es muy buena, ¿verdad? Porque, digamos, hay que conocer bien el cerebro de uno bueno, y de todos me refiero, el cerebro, digamos, no está hecho, ¿verdad? Para estar realmente, digamos, enfocado por mucho tiempo. Y Ujú, es interesante la razón, pero al final, digamos, sí es cierto. Entonces necesita, digamos, estar descansando. Entonces, ahí, digamos, es importante como identificar el tipo de tarea que uno va a hacer. Por eso yo ujú, las categorizo realmente en tareas fáciles, medianas ujú, y difíciles, así verde, amarillas y rojas. ujú. Si uno va a hacer una roja, o sea, realmente esas difíciles que uno dice, necesito concentrarme, entonces estar una hora realmente concentrado full, full, ¿verdad? No es tan fácil. Sí, Entonces uno puede usar, sí, diferentes técnicas de descanso, como la Pomodoro es una que uno puede usar, que es esa de que se concentra uno unos minutos y descansa unos minutos, digamos, ok, 10 minutos así, así pero full y descanso 5, y otra vez ajá, 10 y ahí se va, digamos, la hora. Mucha gente, digamos, con la Pomodoro les ha costado o dice no me funciona, pero es porque no se dan cuenta o nadie le explica que realmente al inicio es como hacer ejercicio. Digamos, si uno va a hacer al gimnasio ejercicio, no voy a empezar levantando 30 kilos, ¿verdad? O 50 kilos de bíceps. No, empiezo claro, que pues con 10 y después 20, después 30. Igual con Pomodoro, que la gente dice, son 25 minutos de foco y 5 de descanso. Dice, no, 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 empiece 5 minutos de foco y 5 de descanso. Y ujú, cuando ya esté bien entrenado, suba a 10 y 5, ¿verdad? Y ahí uno va subiendo. Entonces sí, sí necesita descansar. Entonces perfecto, uno puede usar esa técnica, luego sí puede descansar los últimos 5 minutos para recuperarse, ¿verdad? Ese es el descanso que hablo, ¿verdad? Entonces ahí uno puede tomar agua, caminar un momento, ¿verdad? Ahí sí, sin tal caso ver los WhatsApps, ¿verdad? Todo eso, pero entonces ujú. ya uno se distrae y luego ya empieza la siguiente hora. Pero sí, sí, eso sí es bien importante y sí funciona. Qué interesante, interesante. Voy a hacer acá a la consulta de Yaja. Nos dice Yaja, me gustaría, Manfred, me dé su opinión de cómo la IA puede ayudar a mejorar la gestión del tiempo o quizás en cómo la tecnología está afectando la forma en que las personas manejan su tiempo. Ujú. Sí, para mí, digamos, volvemos a que es como una herramienta, ¿verdad? Que le puede ayudar a uno mucho. Entonces, igual, con la inteligencia, es una herramienta que sí puede ayudarle a uno a gestionar, ¿verdad? Pero yo lo recomiendo usar exacto, como un ayudante ahí virtual que le puede a uno acelerar, digamos, ciertas cosas. Ajá, Digamos, si uno va a escribir una carta, por decir algo, ¿verdad? Así, y uno está frente al papel blanco, ¿verdad? A la computadora, a veces ese iniciar, ¿verdad? Cuesta.
Pero si uno le puede decir a la inteligencia, haceme una carta con esto y estas características y ya él se lo da, entonces ya por lo menos uno no empieza de cero. Y eso Claro. va a ayudar a que uno arranque, porque muchos de estos problemas de procrastinación es el arrancar. Ya Ujú. una vez que uno arranca, como que uno ya está como ya como más caliente y conforme va avanzando, está uno como en la zona, ¿verdad? Pero lo que cuesta es eso, arrancar. Es como un carro ahí que el motor ahí más o menos, que al principio cuesta que arranque, pero ya una vez que arranca ya, avanza. Entonces, uno puede usar estas herramientas y sí le puede ayudar en muchas cosas para iniciar, para cuando uno está pegado, ¿verdad? Para hacer, digamos, lluvia de ideas. Yo en realidad, digamos, lo utilizo bastante para eso, ¿verdad? Como para lluvia de ideas. Yo lo uso como si tuviera un compañero con quien conversar. Ujú. Entonces, me da ideas, porque muchas ideas, digamos, de la inteligencia no son tan buenas, en realidad. A veces son buenas, a veces no tanto, pero en esa conversación uno como que se va volviendo creativo y dice, Ujú. mira, por aquí puedo, y ya uno le da como el toque personal, ¿verdad? Claro. Entonces, sí puede ayudar a acelerar muchas cosas cuando uno está así como pegado para iniciar, para evitar procrastinar. Entonces, es una herramienta que sí puede ayudar realmente a eso. No, no es realmente sustituir el trabajo, pero sí es como tener un ayudante que puede colaborarle a uno para avanzar en algunas cosas más rápido. Claro. Sí. Manfred, en ese sentido también, no sé si a vos te ha pasado, pero por contacto con varios empresarios dentro de BNI, también fuera de BNI, he visto que cuando uno está en una situación de crisis o de mayor presión o de mayor estrés, el manejo del tiempo se complica todavía mucho más, porque Mm. muchas veces se pierden muchas percepciones, porque uno se centra más en la crisis, de resolver, por diferentes motivos. ¿Cómo recomiendas vos realizar una gestión adecuada del tiempo específicamente en este tipo de situaciones? Sí, sí, exactamente. Hay momentos de incendios, ¿verdad? Ujú. Y de crisis donde pues sube mucho más el estrés, ¿verdad? El estrés, digamos, en sí no necesariamente es malo, ¿verdad? Lo que es malo, digamos, es vivir todo el día con el estrés y a Ajá. largo plazo tiene muchas consecuencias, pero el estrés es un mecanismo de defensa que tenemos, porque está hecho para sobrevivir. Entonces, cuando digamos que uno está frente a todo esto, digamos, es como en los tiempos de cavernas, ¿verdad? Ajá. Y el cerebro se sigue comportando igual. Lo que pasa es que el mundo evolucionó y conmigo yo tengo una frase que dice, el mundo evolucionó y el cerebro se quedó. Entonces, sigue reaccionando y el mundo como es diferente, ya eso es como que no aplica. Pero el Claro. estrés salió para que si uno está ahí en las cavernas, imagínense usted ahí en las cavernas y de pronto aparece un tigre de estos de Bengala, ¿verdad? Entonces uno tiene que correr muy rápido y sobrevivir. Entonces el estrés que hace empieza a latir el corazón más rápido, bota sangre más rápido, entonces llega más sangre a las piernas y hace que uno corra más rápido y pueda sobrevivir. Claro. Pero el cuerpo, digamos, funciona igual si ve, eso lo va a decir, si ve una crisis, ¿verdad? Un email que dice urgente, esto hay que solucionarlo, tal cliente hizo no sé qué, y un tigre bengala, químicamente reacciona igual. Eso es lo curioso. Entonces, por eso uno siente esa como, ¿verdad? El corazón, el sudor, todo, con la Claro. diferencia que uno no puede salir corriendo, lamentablemente. Quedan muchas ganas a veces de salir corriendo, ¿verdad? Completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ventaja también es que a veces en esos tiempos, cuando el estrés está así, ayuda a que haya mucha agilidad mental y por eso a veces uno como que avanza muy rápido cuando está con estrés, como que se le Ujú. ocurren ideas, pero esa no es como la mejor forma de trabajar. Entonces, sí, en esos momentos de crisis, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es reconocer, identificar, ok, sí, viene la crisis, estoy con el estrés, pero sí mantener entonces la calma y empezar dentro de lo posible a organizar lo que realmente, digamos, lo que hay que hacer y planificar de la mejor forma, ¿verdad? Ujú. O sea, realmente organizarse y digo, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Planificar y realmente pues ejecutar lo que se tiene que hacer. Obviamente en ese momento las prioridades cambian, entonces lo que ya uno tenía planificado durante el día, uno dice, uy, se me cayó el día porque ahora tengo que hacer esto. Ujú. Entonces, coger aunque sea 5 minutos para decir, ok, lo que tenía hoy
¿verdad? Lo voy a poner mañana, ya mañana tengo bloqueado, eso entonces le da a uno paz, ¿verdad? De que lo que iba a hacer hoy ya tranquilo, mañana lo voy a hacer a las 9, a las 10 y a las 11. Entonces ya no me preocupo por eso y me puedo entonces enfocar realmente en lo que tengo que hacer ahora, ¿verdad? Ujú, Entonces ya con eso pues va a salir mejor y va pues a ayudar a bajar un poco estrés, ¿verdad? Esa priorización ujú, que uno pues quiso hacer. Ahí entonces también viene pues el trabajo en equipo, a veces si hay que delegar o no, que ese es otro gran tema, el de delegar, ¿verdad? Pero con eso pues se puede salir adelante. Ahora, algo que yo le digo mucho a las empresas, si en su empresa hay muchos imprevistos y muchos incendios a cada rato, ponga atención de que por qué se da eso. Porque yo diría que es normal que hayan incendios o imprevistos, pero si, ujú. como otras empresas que me dicen, es que aquí todos los días hay incendios e imprevistos, y ya hay un problema que analizar. Claro. Si yo le decía a esa persona, es que los clientes siempre se quejan de esto y esto y esto, entonces que anticipemos esas quejas. Si se están quejando de lo mismo, entonces, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Entonces, ¿cómo se mejoran los precios para evitar que los clientes se estén quejando de eso? Entonces, también hay que hacer ese autoanálisis, ¿verdad? De que por qué hay tantos incendios. Pero Claro. sí, siempre van a haber, pero si es demasiado, hay algo ahí que analizar también. Claro, va mucho más allá de la gestión solo del tiempo, también de la Sí, gestión de personal de la empresa como tal, que combina exactamente. mucho la parte del tiempo. Sí, 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 exactamente. Acá voy a saludar a don Jorge Varela, que nos escribe desde Guanacaste. También saludos, don Jorge, qué gusto tenerlo por acá. Y nos dice, saludos desde Guanacaste. Hoy justo hablaba con mi hijo que yo semanalmente programo mi semana siguiente y es importante estarlo haciendo semanalmente porque no siempre podemos tener una programación fija. Tener flexibilidad para hacer ajustes cuando se necesita creo que nos ayuda a evitar agotamiento emocional, pero documentar para saber qué se cambió y por qué para ajustar a futuro. Ujú. Creo que lo que menciona don Jorge es muy importante también porque todo el día puede variar, vos ya lo mencionabas también. Entonces también no sé qué tan conveniente es dejar espacios dentro de la agenda, esa planificación para imprevistos y poder llegar a ser o tener esa flexibilidad que don Jorge comenta. Sí, ahí hay varias cosas importantes. Digamos, durante todos los años que he estudiado todo esto, he puesto, digamos, varias cosas en práctica como para ver qué funciona bien y qué no, ¿verdad? Ajá, Lo digamos, cuándo planificar el día es una de las cosas que puse pues en práctica y lo que me encontré es que lo mejor es al final del día anterior, ¿verdad? ajá, O en la mañana al iniciar el día. Entonces, digamos, hoy que estamos lunes, entonces digamos que si hoy ahora, digamos, terminando, planificar el martes o mañana en la mañana. Más que eso, como generalmente hay muchos imprevistos o muchas reuniones y mucha cosa, sí me he ajá, dado cuenta que hay que hacer demasiados cambios. Entonces, hubo una época donde yo decía, qué bonito planificar toda la semana. Entonces, en la teoría se ve lindísimo llegar y el lunes, digamos, planificar lo que va a hacer lunes, martes, porque uno podía decir, si yo cumplo todo lo de la semana, llego el viernes y hice una semana espectacular, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? En el caso mío, digamos, en estas empresas que yo estuve, que padecen de reunitis, demasiadas reuniones. ujú, Entonces, estaba yo el lunes, ¿verdad? Y ya tenía el miércoles, pero de pronto me metía en una reunión el miércoles, entonces tenía que estar modificando demasiado el calendario. Entonces, eso me evitaba, eran demasiados imprevistos, digamos, o demasiados cambios durante la semana para poder planificar. Y eso obviamente pues causa frustración estar en eso porque ya uno cuando tiene algo en la mente planificado y le cambian, como que golpea, ¿verdad? claro, Entonces, generalmente la gente no manda reuniones para el mismo día o para el día siguiente, generalmente. Por lo menos hay como un cierto espacio de por lo menos 2 días, ¿verdad? Por lo ajá, general. Entonces, por eso es la recomendación del día anterior o el mismo día. Porque si no, exacto, puede pasar eso. Y entonces hay que estar recalendarizando demasiado. Por eso la recomendación es en ese momento. Pero tener un espacio de imprevistos sí es algo que yo sí recomiendo, exactamente ujú, como vos decías. Entonces, yo siempre dejo, digamos, media hora o si uno siente, si en el caso suyo, digamos, tiene demasiados imprevistos, deje, digamos, una hora. Entonces ujú, ya yo dejo ahí, digamos, media hora, que esa media hora me sirve para sí, digamos, si un compañero me dice, mira,
que hablemos, que hay que hablar, mira, ahora no puedo, pero a las 2 de la tarde sí, entonces ya lleno ese espacio. O Claro, si por la tarea, digamos, no logré terminarla, entonces, bueno, puedo coger esa media hora extra. Entonces le da a uno, pues, esa tranquilidad, ese colchón, digamos, de tiempo por cualquier, ¿verdad? Pues extra que uno pudiera tener o cualquier imprevisto. Entonces, sí, dejen unos 30 minutos o una hora lo más vacío en el calendario y lo van llenando con lo que vaya pasando durante el día. Eso entonces sí le puede ayudar mucho, exactamente. genial. Acá don Jorge también nos comenta el cierre de la respuesta anterior que nos dabas. Nos dice, exacto, cuando solo se apagan fuegos, termina uno quemado. Y Sí. es literal, sucede. Hay que planificar y documentar. Exacto, exacto. No, yo creo que lo que dice Jorge es muy importante eso de documentar también, porque sí, qué es lo que está pasando y por qué se dio ese incendio. Y en esa documentación, entonces es donde viene eso de cómo evitarlo, ¿verdad? Claro. Cómo bajar ese riesgo y analizar que a veces son cosas que no se hacen, ¿verdad? Y a veces no hay, ese es el problema, que a veces no hay tiempo para realmente pensar y para ver qué es lo que se puede hacer para evitar eso, sino que Ujú. a veces es como tan operativo el día que uno no tiene tiempo para realmente sentarse y pensar, y como te decía al principio, ser creativo, que es parte de las claves de ser exitoso, pero el día a día lo consume mucho uno y no hay tiempo realmente para pensar, ¿verdad? Claro, claro. Manfred, un reto que he escuchado mucho dentro de BNI es que en ocasiones a los miembros les cuesta tomar tiempo del día para poder desarrollar BNI o cumplir con los compromisos que uno tiene dentro de BNI unos a unos, reuniones con los otros miembros, buscar referencias y poder integrarlo a la agenda de trabajo de uno como tal, que debería ser algo integral, valga la Ujú, redundancia. Vos precisamente hace un par de semanas diste una charla a los miembros de BNI Fortaleza para que con tres, creo que fueron tres recomendaciones principales de cómo implementar o ingresar a BNI dentro de la agenda del día. ¿Vos ujú. podrías mencionar y tal vez explicar un poquito estos tres puntos para los miembros también de BNI Costa Rica? Sí, 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 exacto. Sí, porque estar en BNI, pues sí, tiene sus responsabilidades y hay que cumplir sí, con lo que se requiere, los 1 a 1, las unidades de educación, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, no es fácil muchas veces cumplir con eso y entonces muchas veces nos atrasamos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, primero, la pregunta que me acuerdo que les hice es que analicen, ¿verdad? Dentro de las prioridades que tienen del negocio, cómo BNI les puede ayudar. Y esa pregunta la hice más que todo para que hicieran ese análisis de que realmente BNI sí está alineado a las prioridades y Ujú. cómo realmente le pueden ayudar. Entonces, yo le dije, ok, ¿cuáles son sus prioridades esta semana? Y entonces, ya identificadas, ¿cómo BNI le puede ayudar? Y si la respuesta es que sí le puede ayudar, entonces ya iba mucho eso de tener entonces las funciones de BNI como prioridad. Porque Ujú. al final uno tiene que moverse por prioridades, que al final eso es bien importante. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las prioridades? Y que las acciones que uno hace siempre estén alineadas con esas prioridades que muchas veces no se cumple, ¿verdad? Muchas veces Claro. no nos desviamos, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es uno, ¿verdad? De que realmente tener ese papel de BNI alineado al trabajo para que el cerebro esté consciente de la importancia y que uno le ponga dentro de lo que tiene que hacer, porque eh, como es, o sea, al final de cuentas, cuando uno quiere hacer algo o necesita hacer algo, siempre hay tiempo para eso, ¿cierto? O Claro, sea, para lo importante siempre hay tiempo, ¿verdad? claro. Y a veces, igual con la plata, dice, cuando se ocupa algo, siempre hay plata, ¿verdad? O sea, uno de dónde la saca, no sé, pero cierto, ¿no? Que siempre hay plata, ¿verdad? Cuando Claro. uno pone peros, es porque uno no ve el valor de eso. Cuando dices Ujú. que esto no me da mucho valor. Entonces, eso es uno. Lo otro que uno puede hacer, ¿verdad? Es entonces tener, que es una de las técnicas de manejo de tiempo en general, días temáticos. O sea, ponerle como temas donde uno le da como cierta prioridad a ese tema durante el día. Porque Ajá. sí, habrá cosas, digamos, que en general uno hace del día, ¿verdad? Pero como que uno tenga, y eso obviamente hay muy personalizado, pero uno puede llegar y decir, digamos, en el caso de BNI, uno dice, mira, pues el lunes, digamos, lunes y martes me voy a dedicar, o la prioridad va a ser, digamos, tener 1 a 1, digamos. Entonces ya uno Ujú. trata de calendarizar
esos que lunes y martes sean 1-1. Miércoles, digamos, va a ser la prioridad, unidad de educación. Entonces ahí voy a bloquear, y eso es claro, hay que bloquearlo. Voy a bloquear, Claro. digamos, 1 hora para unidad de educación ahí el miércoles, digamos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El jueves o el viernes uno puede dedicarse, por ejemplo, digamos, a llenar BNI Connect, que eso me ha pasado muchas veces, que las hago y se me olvida llenar el BNI Connect, ¿verdad? Entonces, dice, ok, me voy a dedicar para BNI Connect. Y el viernes, digamos que jueves y viernes, para analizar cómo he hecho, digamos, las cosas. En el sentido, yo hice un Excel, que eso no hay problema, se los puedo compartir a la persona que quiera, ¿verdad? Un Ah, Excel genial. donde uno entonces tiene esa planificación y esa organización y esa minuta, digamos, de las reuniones que uno tenga. Y entonces, con eso, digamos, en ese Excel, yo tengo, en el caso de Fortaleza, digamos, todos los miembros de Fortaleza, y entonces a la par voy poniendo con quiénes he hecho un 1-1 y con quién no. Entonces ya uno tiene un control, mira, me hace falta esto, ¿verdad? Luego, en la minuta, ¿verdad? Pongo qué es lo que acordamos, porque muchas veces acordamos tal cosa y, ay, ¿dónde lo apunto, verdad? Y cuando se da cuenta uno se le perdió. Y también tengo como esa planificación semanal, entonces digo, ok, mira, me hace falta esta persona. Veo la planificación o mensual, el Excel es mensual, de hecho. Entonces ya, mira, este mes voy a dedicarme con esta persona, me hace falta estas personas, entonces ya uno tiene esa planificación, entonces como es un Excel que ayuda mucho a esa planificación y organización de, pues, con quién uno va organizándose, qué minutos tengo, ¿verdad? Entonces la idea es como tener un Excel por mes. Entonces hay Claro. junio, agosto y así, ¿verdad? Pero entonces es una herramienta que puede ayudar mucho. Entonces ese Excel más esto de los días temáticos, ¿verdad? Y tener claro que BNI está alineado a las prioridades, son como los 3 puntos que yo considero bien, bien importantes para que realmente darle esa importancia a BNI, no dejarlo atrás, que es lo que a veces pasa, ¿verdad? Donde tal vez uno dice, y tengo tanto que hacer, entonces voy a delegar BNI. Pero si uno Ajá. está consciente de la importancia que le puede ayudar al negocio, entonces uno no lo va a delegar, ¿verdad? No lo va a dejar atrás. Claro, claro. Acá saludamos también a don Mauricio y nos dice don Mauricio, es importante la planificación para hacer que las cosas sucedan y es completamente cierto. Exactamente. Esa es la clave, organizarse, planificar y luego ejecutar, ¿verdad? O sea, que esa planificación realmente se logre y para ejecutar la mejor forma es esto que hablamos de calendarizar, porque uno realmente lo que sigue es el calendario, a final de cuentas. Sí, sí, exacto. Y acá también Yaja nos escribe y nos dice, aunque todos tenemos compromisos y limitaciones de tiempo, es crucial reconocer la diferencia entre estar ocupado y ser productivo, que creo que acá es Sí. muy importante también esa diferenciación. Al invertir nuestro tiempo en PNI y gestionar nuestras actividades de manera eficiente, podemos asegurarnos de que estamos ganando en todos los sentidos. Sí, eso, Y eso eso de ocupado es bien importante, y ese es un súper punto, porque sí, el objetivo no es ser ocupado, sino es ser productivo. Y claro. aquí donde a veces mucha gente ha visto como que se confunde en una empresa, digamos, yo he conocido en estas empresas que he estado, que hay gente que quiere demostrar, ¿verdad?, que está ocupado. Entonces, manda emails viernes en la noche, manda emails sábados y domingos como para que digan, uy, vea cómo tengo la camisa puesta de la empresa, ahora trabajando fines Claro. de semana. Y más bien, yo siendo jefe de ellos, más bien lo regañaría en el sentido de decir, este es momento de familia y de descanso, y su Claro. cerebro necesita eso. Entonces, sí, exactamente, el objetivo es ser productivo, que es esto, manejar los tiempos, descansar, recuperarse y cumplir con la tarea. Pero no es estar así ocupado y ocupado y ocupado, que ahí donde muchos se confunden, pero así es, el que pasa todo el día ocupado, no necesariamente va a ser productivo y más bien va a llegar en la noche agotado, y uno Claro. agotado en la noche es cuando entonces no tiene sus tiempos de calidad con la familia, porque llega uno, digamos yo, llego en la noche cansado y mis hijos me dicen, ¿quieren jugar? Yo digo, ay no, demasiado cansancio, ahora no puedo ni de, y quiere jugar fútbol, no, es que cansado, ¿verdad? Patear una bola, pero si uno llega con esa energía y esa satisfacción, uno, claro, vamos a jugar. Claro. Entonces, sí, es bien importante diferenciar los dos, sí. Claro, excelente. Manfred, nos va ganando el tiempo, pero me gustaría cerrar esta transmisión con un taller que vos vas a dar de manejo del tiempo. De hecho, lo diste el martes anterior,
y lo vas a dar mañana también para la comunidad de BNI, también los empresarios que nos están viendo que les interesa conocer un poquito más sobre este tema. Entonces, cuéntanos un poquito sobre este taller que vas a dar, sobre esta charla. Sí, es un webinar que se llama los 5 secretos más importantes de la gente de élite, o sea, de los billonarios, ahora que estamos con las Olimpiadas, de los atletas olímpicos, ¿verdad? O sea, la gente que se gana esas medallas de oro, ¿qué es lo que ellos hacen a la hora de manejar el tiempo? ¿Qué secretos tienen? ¿Qué secretos tienen estos billonarios? Entonces, son los 5 mejores secretos para manejar el tiempo, porque realmente ahí hay cosas pues que valen oro, de que uno puede aprender de toda esta gente pues tan exitosa. Entonces sí, es un webinar donde vamos a ver eso, y para los que se conecten, pues al final hay una sorpresa para los que realmente quieren aprender y profundizar en el tema de manejar el tiempo. Entonces, pues si pueden conectarse, buenísimo. Sí, tuvimos la semana pasada y esta es la segunda. Habían 2 opciones para que la persona pudiera tener esa oportunidad de conectarse a cualquiera de los 2. Entonces, mañana a las 7 de la noche. Sí. ¿Cómo los interesados, cómo pueden acceder a la inscripción? Ahí, pues, ¿qué sería? Bueno, tal vez que me contacten, pudiera ser, ¿verdad? Porque ahí lo hemos pasado distribuyendo con los presidentes de los capítulos, ¿verdad? Ajá. Que pudiera ser esa, o si no, pues que me contacten, me pueden enviar un WhatsApp al 6246-7311. Y si no, que te contacten a vos, dice. Ajá. Sí, también se los puedo compartir O sin que me problema. busquen en BNI Connect, ¿verdad? También. Y Sí. me manden un mensaje, un correo, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos muchas de cómo contactarnos, ahora que lo pienso, ¿verdad? Sí. Esa es la ventaja. Sí, esa es la ventaja, sí. Manfred, de todo esto que hemos venido conversando, ya antes de hacer el cierre, ¿cómo te gustaría, o más bien, cuál es el mensaje que te gustaría que todos los que hemos venido escuchando esta transmisión nos llevemos con respecto a la importancia de un manejo adecuado del tiempo? Para mí, digamos, voy a resumirlo con la frase que dijo una que se llama Lena Horne, dice, la carga no es la que nos abruma, es cómo la cargamos. Entonces ve que es interesante, porque de ver así, uno dice, uy, es que tengo tanto que hacer, pero al final realmente no es eso. No es lo que nos abruma, es esa carga, sino es cómo nosotros cargamos. Entonces, cómo realmente manejamos esa carga, y al final, entonces, manejando el tiempo es que uno va a lograr realmente, pues, valga la redundancia, manejar bien esa carga, no dejarse abrumar y lograr, pues, cumplir. Entonces, para mí esa frase resume muy bien las prioridades con el manejo de tiempo. Sí. Claro, está muy buena en realidad. Sí. Está muy buena. Manfred, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, esta casi hora de transmisión, por acompañarnos, compartir este conocimiento también que, como hablábamos al inicio, es muy, muy importante, y más en una época como la actual, en donde es más importante ser productivo que solamente estar ocupado por estar ocupado, como lo mencionaba ya Jair, como lo mencionaste vos. Muchísimas gracias de verdad. No, pues muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Saludos a todos y buenas noches. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los empresarios, miembros de BNI Costa Rica y del país en general que nos acompañaron esta noche, también de Perú con don Miguel Ángel. Espero que haya sido de muchísimo provecho esta transmisión, y les recordamos que si desean conocer nuevamente o recapitular tal vez algún concepto, algo que dijo Manfred, esta transmisión queda grabada y subida en las redes sociales de BNI Costa Rica, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Entonces pueden compartirla, pueden volverla a escuchar, a ver, sin ningún problema a través de allí. Muchísimas gracias de verdad por su compañía, por acompañarnos en esta transmisión, y nos vemos de hoy en una semana con un nuevo tema que les va a ayudar muchísimo en su vida empresarial. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.